Previamente vimos el estudio de circuitos con realimentación negativa, es decir, tomamos la salida y la comparamos con la entrada a nuestro sistema, que eran nuestros circuitos a analizar, en este caso amplificadores, los cuales, ¿cierto?, los modelamos según el sistema que tenemos acá abajo, un diagrama de bloques donde tenemos una entrada, una salida y una red de realimentación, en donde la salida es comparada con la entrada mediante una resta. Analizamos también las topologías de los distintos tipos de amplificadores que podíamos tener al momento de realimentarlo, a saber, el DPRS, que era un amplificador de voltaje realimentado, el DPRP, que era un amplificador de transimpedancia realimentado, el DSRC, que era un amplificador de transconductancia realimentado, y finalmente el DSRP, que era amplificador de corriente realimentado. Bueno, para hacer el análisis de estas topologías, principalmente nos basamos en lo que eran las ventajas de utilizar la realimentación negativa. Sin embargo, también esto presenta desventajas. Dentro de las principales ventajas que vimos, estaba la estabilización de la ganancia, lo cual era independiente a factores que podían afectar a la ganancia de lazo abierto. Por lo tanto, teníamos mejor control sobre la ganancia. Teníamos una mejora en las impedancias de entrada y salida de nuestro sistema, una mejora notoria en el ancho de banda y una mejor linealidad en la respuesta del amplificador. Dentro de las desventajas, ¿cierto? Teníamos estas 4 ventajas principales, sin embargo, estas no eran gratuitas, sino que todas esas llevaban de por sí el tener una disminución en la ganancia por el producto de ganancia ancho de banda. Y algo que no hemos visto hasta el momento es la tendencia que tiene nuestro amplificador realimentado a la oscilación. Es decir, desde pasar de un sistema de realimentación negativa, vamos a pasar a un sistema de realimentación positiva. Y eso obviamente para objetivos de tener un amplificador no lo deseamos. Y le vamos a hacer el quite. Por lo tanto, recordemos que cuando hacíamos la prueba del tipo de realimentación, nosotros abríamos el lazo, ¿cierto?, en cualquiera de estos puntos que teníamos acá, ya sea acá, acá, allá o aquí, y aplicábamos una señal de prueba. En este caso, Btest podía ser una onda sinusoidal, por lo tanto analizábamos cómo se iba comportando esta onda a través del ciclo del lazo, haciendo la entrada a cero, y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, aquí en la salida del restador o sumador, teníamos una inversión de fase, ya que la entrada es cero, por lo tanto íbamos a tener 0 menos la señal Btest que iba ingresando acá, por lo tanto iba a ser esta misma señal pero invertida, y esta iba a ingresar al bloque de amplificación A. A la salida obviamente iba a ser la misma forma pero con una amplitud mayor, y al salir del bloque K, suponiendo por ejemplo que fuese un K igual a 1, íbamos a tener la misma señal pero con un cambio de signo. Por lo tanto, decíamos que la señal o el tipo de realimentación que teníamos aquí en nuestro sistema era negativa. ¿Por qué? Porque esto, recuerden, se obtenía el signo de la realimentación. Sería como si esto era Btest y esto era Bf. Si se cumplía que Bf sobre Btest era menor que 0, entonces teníamos realimentación negativa. ¿Ya? Ahora pongámonos en un siguiente caso. Imaginemos que en el bloque A, ¿cierto?, nosotros vemos que simplemente amplificamos, pero vamos a suponer que tenemos cierto desfase en la salida respecto a lo que entra. Bueno, ahí iba el gráfico de cómo iba la señal de entrada, que era la roja, versus la señal BF, que era lo que tenemos a la salida del bloque K. Entonces vemos que existe un desfase y la señal de salida, que en este caso es BF, tiene el signo opuesto a la Btest. Entonces ahora supongamos que el bloque A, ¿cierto?, creo que aquí va a salir rayado después, tiene un desfase. Nosotros hacemos el mismo análisis, tenemos la entrada a 0 y aplicamos la señal de prueba Btest. Al pasar por el sumador va a cambiar su fase, ¿cierto?, y esta se va a amplificar en el bloque A, pero además va a tener un retraso o desfase, que obviamente aquí no se aprecia bien. Esta misma señal, ¿cierto?, iba a volver hacia el bloque K, iba a salir y va a tener el signo cambio respecto a Btest. Recuerden, esto es Btest, esto es Bf. Por lo tanto, en la salida, acá en el Bf, ¿cierto?, originalmente teníamos esa que es Btest y la señal azul que es la Bf, y va a tener el signo opuesto pero
con un pequeño desfase. ¿Ya? Ahora, imagínense que este desfase no es menor, sino que llega a ser un poco mayor, alcanzando medio ciclo. Entonces hacemos el mismo análisis, aplicamos la señal de prueba de test. Una vez que ingresa acá, cambia su signo, pasa por el bloque A, ¿cierto? Se aumenta en magnitud, perdón, en amplitud, pero va a tener un cambio de fase de medio ciclo. Por lo tanto, va a salir así. Luego esta señal va a volver al bloque K, ¿cierto? Va a ser amplificado. En este caso, suponemos que K es igual a 1. Por lo tanto, va a salir esa señal. Entonces, si lo vemos, si comparamos ambas señales, vamos a tener que esa originalmente es de test y la señal de F va a ser así. ¿Ya? En este caso nos damos cuenta que el signo que tienen ambas señales es el mismo. Por lo tanto, aquí dejamos de tener realimentación negativa y pasamos a tener realimentación positiva. El análisis anterior lo hacíamos, ¿cierto?, para analizar en el plano del tiempo. Pero el mismo sistema que teníamos realimentado negativamente, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de frecuencia. Es decir, vamos a suponer que el bloque A, al que ahora va a tener una función de transferencia asociada a HS, va a tener polos y ceros. Por lo tanto, nosotros sabemos que cuando esto se realimenta, la función de transferencia es igual a HS dividido 1 más K por HS. ¿De qué me doy cuenta aquí? Me doy cuenta que, bueno, nos vamos a dar cuenta de una cosa que antes no habíamos analizado. Era, ¿qué pasa si KHS es igual a menos 1? Buena pregunta, ¿no? Bueno, si esto vale menos 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, me quedaría un HS dividido 0. Y eso tiende a infinito. Es decir, para una señal de entrada finita, yo voy a tener una salida infinita. Es decir, mi sistema va a ser inestable. Por lo tanto, esta es la base de lo que es el análisis de la estabilidad de un sistema realimentado. Si esto yo lo veo como un número complejo, puedo verlo de la siguiente manera. Decir que la magnitud de K por HS es igual a 1. Además, la fase de KHS es igual a 180 grados. Eso es equivalente a lo que tengo acá. Por lo tanto, se definió un criterio para analizar la estabilidad que se conoce como el criterio de oscilación de Barkhausen. Es decir, si un sistema realimentado cumple esta condición, el sistema oscila. Y obviamente nosotros no queremos eso. Por lo tanto, esta condición nosotros debemos evitarla para que el sistema realimentado no sea inestable. Algunos puntos importantes sobre lo que vimos anteriormente es que si el sistema de lazo abierto, ojo con eso, satisface esta condición, el sistema de lazo cerrado va a ser inestable. Es decir, el análisis que se hace en lazo abierto va a definir la estabilidad del sistema realimentado. ¿Ya? Recuerden que eso lo podíamos ver con el análisis que vimos anteriormente, que equivalía a que la magnitud de KH con S igual a J omega fuese igual a 1, y además la fase de KH con S igual a J omega fuese igual a 180 grados. También nos damos cuenta que incluso si la entrada es 0, el sistema va a oscilar si la ganancia de lazo o lazo de transmisión es igual a menos 1. Además, nos damos cuenta también que incluso si la magnitud de la ganancia de lazo es mayor que 1 y la fase es igual, aquí falta poner algo, es igual a 180 grados, el sistema va a ser inestable. Además que cada influye en un cambio de fase, porque normalmente, y por lo que hemos visto, la red de realimentación normalmente es una red resistiva. Ustedes saben que una red resistiva no depende del parámetro S.
Por lo tanto, eh, ¿cierto? La condición general que nosotros podríamos escribir para la inestabilidad sería la siguiente, que, ¿cierto? Que la ganancia, bueno, sabemos que KHJ omega es igual a -1. Y eso lo vimos, recuerden, como número complejo. Por lo tanto, decíamos que la magnitud de KHJ omega debe ser mayor o igual que 1. Y además, la fase de KHJ omega es igual a 180 grados. Recuerden que eso, cuando nosotros nos analizábamos en el plano frecuencial, lo conocíamos como ganancia de lazo. Sin embargo, ahora como estamos trabajando con frecuencias, también recibe el nombre de lazo de transmisión o transmisión de lazo.